En el preciso instante en que mi hija echó el cerrojo desde el otro lado de esa pesada puerta de roble, no sentí el más mínimo rastro de pánico. No grité, ni golpeé la madera, ni busqué desesperadamente una salida que sabía inexistente. Me quedé muy quieto, casi sin respirar, sumergido en la oscuridad absoluta de nuestra bodega, y escuché con una lucidez gélida como el eco de sus tacones golpeaba el suelo de grés de la cocina, justo encima de nuestras cabezas. Eran pasos rápidos, nerviosos, los pasos de alguien que huye de su propia conciencia. Y en ese silencio que siguió, solo pude pensar en una cosa. Claudia, hija mía, no tienes ni la más remota idea de lo que acabas de hacer. Sentí como Elena buscaba mi brazo en la penumbra. Sus dedos estaban fríos, una frialdad que me calaba hasta los huesos. Habían estado así durante meses, desde que su corazón empezó a darle esos avisos traicioneros que los médicos de La Paz llamaban insuficiencia controlable, y me apretó con ese tipo de agarre desesperado que formula una pregunta sin necesidad de usar una sola palabra. Me acerqué a su oído, aspirando el aroma a lavanda que siempre desprendía su pelo, y le susurré con la mayor suavidad de la que fui capaz. No hagas ni un solo ruido, cariño. Quédate conmigo. Ellos creen que han ganado la partida, que nos han acorralado. Pero no es así. No saben con quién están jugando. Elena no me preguntó a qué me refería ni pidió explicaciones. Tras 41 años de matrimonio, mi mujer ha aprendido a leer los matices de mi voz como si fueran un mapa. Sabe que cuando hablo con ese tono particular, bajo, pausado, con la seguridad de quien maneja una estructura de hormigón y sin un ápice de miedo, es porque ya he calculado las cargas y he pensado 3 pasos por delante de cualquier imprevisto. Sintió mi calma y, poco a poco, relajó su agarre. Exhaló un aire pesado y simplemente confió en mí. Esa confianza ciega, forjada en 1000 batallas cotidianas, es la única herencia que me ha importado proteger en toda mi vida. Pero para entender por qué no tengo miedo, permítanme que les hable primero de la casa, porque en estas paredes reside toda nuestra historia. Esta casa no es solo ladrillo y mortero, es mi obra maestra. La levanté yo mismo, piedra a piedra, sin contratar a cuadrillas ni delegar el esfuerzo. Yo mismo vertí los cimientos en aquella primavera de 1987, una época en la que Madrid despertaba a una modernidad que a veces nos atropellaba. Coloqué cada viga de pino, pasé cada metro de cableado por los tubos corrugados y mezclé con mis propias manos el mortero para asentar cada roca de la fachada exterior, buscando ese estilo rústico que tanto le gustaba a ella. En aquel entonces yo tenía 34 años. Acababa de dejar mi puesto como ingeniero de caminos en la Comunidad de Madrid, harto de despachos y normativas asfixiantes. Liquidé mis ahorros y una compensación por cese que, para un hombre que se había criado en la estrechez de la posguerra familiar sin tener nada, me parecía una fortuna inagotable. Elena tenía 31 años y ya lucía ese brillo especial en la mirada. Estaba embarazada de Claudia. Los dos habíamos jurado que, antes de que esa niña llegara al mundo, tendría un hogar digno, un refugio sólido donde los vientos de la sierra no pudieran alcanzarla. Tardé 14 meses de trabajo ininterrumpido. Recuerdo a Elena pintando las habitaciones con un cuidado infinito mientras yo todavía martillaba los marcos de las ventanas de Climalit. Nos mudamos apenas 6 semanas antes del parto. La casa se alzaba orgullosa en una parcela de 1 hectárea en un pequeño pueblo de la sierra madrileña, un rincón de paz donde todavía los vecinos se saludaban de porche a porche y nadie sentía la necesidad de echar la llave. Hasta que llegó esa década extraña en la que el mundo se volvió desconfiado y la gente empezó a blindarlo todo tras verjas de hierro forjado. Diseñé la vivienda con 4 dormitorios amplios, un salón acristalado orientado al sur que atrapaba la luz de la tarde como un invernadero de cristal, y un sótano que proyecté con meticulosidad de ingeniero. Mitad almacén para las herramientas y mitad lo que yo llamaba mi bodega.
Aunque debo admitir que, en los primeros años, allí solo guardábamos botes de conservas, las bicicletas de Claudia y cajas llenas de viejas declaraciones de la renta y papeles del catastro que no queríamos ver por el salón. Con el paso de las décadas, sin embargo, la bodega se transformó exactamente en lo que su nombre sugería. Elena, al cumplir los 40, desarrolló un paladar exquisito para los tintos de La Rioja Alavesa y los Ribera del Duero, y yo, encantado de verla disfrutar, me dediqué a complacerla. Para cuando nuestra hija entró en la universidad, ya habíamos reunido una colección de añadas que merecía un respeto casi religioso. Fui yo quien instaló el estante con control de humedad y temperatura, y quien colocó esa pesada puerta de roble macizo con un cerrojo exterior de acero. Aquel cerrojo, irónicamente, fue idea de Elena. Decía que quería mantener la temperatura constante, evitar que las corrientes de aire de la escalera estropearan el vino. Yo le seguí la corriente, bromeando sobre mi tesoro enterrado. Jamás, ni en mis peores pesadillas de arquitecto de mi propio destino, imaginé que ese mismo cerrojo, puesto para proteger lo que amábamos, terminaría siendo el arma que usarían para sepultarnos vivos. Claudia siempre había sido lo que yo llamaría, siendo caritativo, una mujer ambiciosa, pero Elena, en sus momentos de una honestidad desgarradora, prefería decir que nuestra hija siempre estaba hambrienta. No me malinterpreten. No era el hambre física de los niños que no tienen nada, pues jamás permitimos que le faltara el más mínimo capricho. Era ese tipo de hambre voraz que padecen ciertas personas que, habiéndolo tenido todo desde la cuna, deciden que el mundo entero todavía no es suficiente para saciarlas. Una sed de estatus que no se apaga con agua, sino con apariencia. Esa voracidad encontró su cauce perfecto hace 11 años, cuando se casó con Diego Holgado. Diego era un promotor inmobiliario comercial que se movía como un tiburón por la zona de Pozuelo de Alarcón, ese cinturón de oro de Madrid donde el valor de un hombre se mide por el modelo de su coche y el brillo de sus gemelos. Era el tipo de individuo que lucía relojes suizos del tamaño de un plato, hablaba exclusivamente de oportunidades de inversión y apalancamiento financiero durante las cenas familiares, y te hacía sentir que no eras una persona, sino un recurso por explotar. No me desagradó de inmediato, tengo que admitir que mi instinto falló al principio. Tardé aproximadamente 4 meses en ver la sombra tras su sonrisa de diseño. Vivían en un chalet impresionante en Majadahonda, una propiedad que gritaba éxito a los 4 vientos. Conducían coches de gama alta que renovaban cada 2 años y se tomaban vacaciones de lujo en las que gastaban más de lo que yo ganaba en un semestre. Pero nada de eso era real, porque su casa estaba asfixiada por una hipoteca pesada como el plomo, mientras que nuestra casa en la sierra, mi refugio de piedra y sudor, estaba pagada y libre de toda carga. En un terreno que, según la última revisión del catastro en 2023, rozaba una valoración de 1.300.000 euros. Yo era plenamente consciente de ese valor. Pero también era consciente de la forma en que los ojos de Diego se entornaban cada vez que el precio del suelo surgía en la conversación. Era la mirada de un depredador calculando la distancia hasta su presa, la forma en que un hombre observa una pieza de fruta madura en un frutero que no le pertenece, convencido de que solo él sabrá saborearla. Todo empezó con la sutileza de un veneno de efecto lento, envuelto en palabras que sonaban razonables. Diego me llamó un martes de octubre, unos 8 meses antes de que todo estallara. Usó ese tono profesional y condescendiente que reserva para los clientes difíciles, diciendo que quería hablar sobre la planificación sucesoria. Llenó el aire con frases pomposas como blindar vuestro patrimonio y optimizar la fiscalidad para evitar que el Estado se quede con la mitad de vuestro esfuerzo. Afirmó que tenía un colega, un abogado fiscalista de un bufete de renombre en la Castellana, que ya había ayudado a varios de sus clientes a transferir propiedades a sus hijos mediante donaciones en vida, ahorrando cantidades ingentes en el impuesto de sucesiones y donaciones. Estaba ansioso por concertar una reunión. Ya tengo abogada, Diego, le corté con sequedad. Patricia Ocaña lleva mis asuntos desde hace 20 años.
Ella redactó mi testamento, organizó mi gestión patrimonial y conoce cada recoveco de mis deseos. Diego soltó una risita breve, casi piadosa. Dijo que Patricia era, sin duda, una buena abogada de provincias, una generalista, pero que mi situación requería un especialista en ingeniería fiscal. Dije que me lo pensaría, solo para colgar el teléfono. Me tomó exactamente 30 segundos decidirme. Llamé a Patricia de inmediato y le repetí palabra por palabra lo que Diego había propuesto. Se hizo un silencio denso al otro lado de la línea. Fernando, quiero que me escuches con mucha atención, dijo Patricia, y su voz no dejaba lugar a dudas. No firmes nada. Ni una servilleta, ni un poder notarial, ni una simple escritura de transferencia, y mucho menos una donación con usufructo. Si Diego se presenta con papeles, llámame antes de sacar el bolígrafo. Prométemelo. Se lo prometí. Luego, esa misma noche, se lo conté todo a Elena mientras cenábamos en la penumbra de la cocina. Ella no gritó ni se indignó. Se limitó a llorar en silencio durante 10 minutos, con las manos entrelazadas sobre el mantel. Luego se secó los ojos con un pañuelo de tela y dijo algo que me heló la sangre. Siempre lo supe, Fernando. En el fondo de mi alma, siempre supe que Claudia nos miraba y solo veía números. La presión aumentó de manera sibilina durante los meses siguientes, con esa parsimonia estratégica propia de quien se cree infinitamente más inteligente que su adversario. Claudia, que antes apenas asomaba por la sierra una vez al trimestre, empezó a llamar casi a diario. De pronto, los fines de semana se llenaron con su presencia y la de Diego llegaban cargados de flores para Elena y botellas de vino de etiquetas doradas que pretendían deslumbrarnos. Verla moverse por la casa me provocaba un nudo amargo en la garganta, porque a veces, bajo la luz del atardecer, podía vislumbrar a la hija que fue antes de conocer a Diego, antes de que el hambre de estatus devorara su esencia. Sus conversaciones eran un campo de minas emocional. Claudia hablaba constantemente de lo mucho que le preocupaba que nos hiciéramos mayores en una casa tan grande. Fingía angustia al mencionar lo difícil que sería gestionar una hectárea de terreno nosotros solos y cuánto deseaba quitarme peso de los hombros. Diego, por su parte, se encargaba de la artillería pesada. Los números. Tenía una habilidad perversa para presentar nuestra propia casa como una carga insoportable. Desglosaba el IBI, impuesto sobre bienes inmuebles, que en esta zona de la sierra no dejaba de subir. Hablaba de los costes de mantenimiento del tejado de pizarra, de la factura de la calefacción de gasoil para calentar 4 dormitorios y del riesgo de mantener un patrimonio tan alto con una pensión fija de ingeniero jubilado. Fernando, entiéndelo, decía con esa sonrisa condescendiente, si la propiedad se transfiere ahora, mientras Elena y tú estáis sanos, la familia se ahorrará una fortuna en impuestos. Si esperamos a que pase algo, Hacienda se llevará un bocado que nos dejará temblando. Siempre decía la familia, pero sus ojos brillaban con la codicia de quien solo piensa en su propio balance de resultados. La salud de Elena, lamentablemente, se convirtió en su mejor aliado. Había ido decayendo desde la primavera anterior. Nada catastrófico, o eso decía su cardiólogo en el hospital Puerta de Hierro con esa palabra, controlable, que los médicos usan para no asustar pero que a mí me quitaba el sueño. Se cansaba al subir la escalera, el frío de la sierra le calaba más de la cuenta y yo había empezado a asumir todas las tareas que ella antes manejaba con una energía envidiable. La compra en el pueblo, el cuidado del jardín, la limpieza. Diego notó esa fatiga. Decidió que la vulnerabilidad de mi mujer era la grieta perfecta en el muro. La emboscada final ocurrió un sábado de finales de enero. Fue el día más frío del año, el termómetro marcaba -5 y los árboles desnudos del jardín se recortaban como huesos negros contra un cielo blanco y plomizo. Llegaron con una carpeta de piel y esas expresiones de gravedad impostada que uno ensaya frente al espejo antes de una actuación importante. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa que yo había fabricado con un único tablón macizo de nogal español,
y Diego extendió los documentos con un gesto teatral. El documento era una donación pura y simple a favor de Claudia, con una cláusula de usufructo vitalicio que, en teoría, nos garantizaba el derecho a vivir en la casa hasta el fin de nuestros días. Diego lo explicó todo con una fluidez técnica abrumadora, usando términos legales complejos para que cualquier pregunta pareciera un signo de ignorancia o de senilidad. Leí cada línea con la paciencia de quien revisa los cálculos de carga de un puente. No me apresuré. Podía sentir cómo la mandíbula de Diego se tensaba y cómo el pie de Claudia golpeaba rítmicamente el suelo bajo la mesa mientras yo pasaba las páginas con una lentitud deliberada. Cuando terminé, cerré la carpeta y miré a mi hija directamente a los ojos. Claudia, dije con una calma que pareció descolocarlos, un usufructo puede ser revocado por el nudo propietario bajo ciertas circunstancias, como el mal uso o la falta de mantenimiento. Además, esta estructura nos deja totalmente indefensos ante cualquier embargo que pudiera sufrir Diego en sus negocios. ¿Eras consciente de eso? Ella parpadeó, confundida, y buscó la mirada de su marido. Diego esquivó mi vista y se centró en un punto inexistente de la mesa. Me puse en pie, apoyando mis manos curtidas sobre el nogal. No voy a firmar esto. No hoy, ni nunca. La máscara no se cayó de golpe, con un estruendo dramático. Se fue pelando lentamente, como el papel pintado de una habitación con humedades, revelando centímetro a centímetro la oscuridad que palpitaba debajo. Diego fue el primero en perder la compostura. Me acusó de ser un irracional, de permitir que mi cabezonería de viejo le costara a mi familia cientos de miles de euros en impuestos y gastos notariales. Dijo que, dada la fragilidad de la salud de Elena, era una irresponsabilidad criminal no ordenar el futuro antes de que fuera tarde. Claudia, por su parte, recurrió al chantaje emocional. Dijo que solo intentaban ayudar, que yo nunca había confiado en ella y que mi actitud era exactamente lo que terminaba por dinamitar y separar a las familias españolas. Mantuve la calma, esa frialdad de ingeniero que tanto solía desesperar a mis subordinados. Les dije, con la voz más neutra que pude encontrar, que lo mejor era que se marcharan a casa y consultaran la situación con la almohada. Lo que sucedió a continuación, no lo anticipé. He repasado ese momento 1000 veces en los meses transcurridos, tratando de identificar el instante exacto en que debí verlo venir, y siempre llego a la misma conclusión. Debí leerlo en los ojos de Diego en el preciso momento en que se levantó de la mesa y su mirada se desvió, casi instintivamente, hacia la puerta de la bodega. Él conocía bien la bodega. Había bajado allí más de una vez, seleccionando botellas para nuestras cenas con la soltura propietaria de un hombre que ya siente el suelo que pisa como si fuera suyo por derecho de conquista. Conocía la pesada puerta de roble macizo que yo mismo había lijado. Conocía el cerrojo exterior de acero. Lo que no sabía, lo que nadie sabía excepto yo, y ahora Elena, era lo que se ocultaba detrás de la pared falsa al fondo de esa estancia subterránea. Construí ese habitáculo en 1988, el año después de mudarnos, durante un periodo en el que devoraba manuales sobre seguridad estructural y protección de activos. Yo era ingeniero de caminos, mi mente funcionaba mediante estructuras, sistemas de contención y mecanismos de carga diseñados para aguantar mucho después de que el constructor hubiera desaparecido. Diseñé una cavidad oculta tras una sección de la piedra de la pared trasera, de unos 55 centímetros de ancho por 35 de profundidad. Estaba sellada con un panel de piedra tallada que encajaba al milímetro, quedando al ras del muro y manteniéndose firme mediante un cierre mecánico interior que solo cedía ante una presión específica en un punto ciego. Dentro de esa cavidad, había colocado hace años una caja ignífuga para documentos de alta seguridad. A lo largo de las décadas, había actualizado su contenido de forma metódica. Para enero de este año, la caja custodiaba un arsenal legal. Una copia auténtica de mi testamento completo y los documentos de una sustitución fideicomisaria irrevocable.
Había reestructurado la propiedad discretamente con la ayuda de Patricia Ocaña 18 meses antes, justo cuando las intenciones de Diego empezaron a oler a azufre. Era una estructura jurídica registrada que blindaba la casa. La propiedad no podía ser transferida, vendida, ni mucho menos embargada por las deudas de terceros sin violar los términos del fideicomiso, lo que activaría de inmediato un desafío legal automático ante el Colegio de Notarios y los juzgados de lo civil. Había también una carta manuscrita de Patricia, redactada en un lenguaje llano y demoledor, explicando que cualquier intento de forzar la voluntad de los usufructuarios resultaría en la desheredación inmediata por causa de maltrato psicológico, una figura que el Tribunal Supremo Español ha reforzado recientemente. Pero había algo más. 6 meses atrás, llevé a cabo un último acto de previsión. Coloqué en esa caja un teléfono móvil de prepago, con la batería cargada al máximo y protegido en una funda impermeable de grado militar junto a un cargador externo. No le había dicho nada de esto a Elena. No por falta de confianza, sino porque quería que, si llegaba el día del juicio final, yo pudiera entregarle algo real, algo tangible. No quería darle un plan abstracto descrito entre susurros, sino una caja en sus manos y un teléfono con la cobertura lista para marcar el número de la justicia. Tras mi negativa rotunda a afirmar aquel atropello, se hizo un silencio sepulcral en la cocina. Claudia se levantó sin decir palabra y se refugió en el baño, mientras Diego salía al pasillo para hacer una serie de llamadas. Podía oír el murmullo de su voz, baja y cortante, ese tono de negociador agresivo que usa cuando una operación se tuerce. Elena y yo nos quedamos sentados a la mesa, terminando el café en un mutismo absoluto. Tras 4 décadas de vida compartida, aprendes que hay silencios que sostienen mucha más verdad que cualquier discurso. Cuando Claudia regresó, su rostro era una máscara de frialdad profesional. Su expresión se había endurecido de una forma que me dolió ver. Preguntó, con una sonrisa forzada que no lograba escalar hasta sus ojos, si Elena y yo querríamos bajar a la bodega para elegir una botella especial, una ofrenda de paz para intentar reconducir la tarde. Elena, bendita sea, aceptó antes de que yo pudiera abrir la boca. Tenía frío, estaba agotada por la tensión y siempre ha creído, incluso ahora, incluso después de ver Los colmillos del lobo, que las personas pueden elegir algo mejor que sus peores impulsos. Es esa bondad intrínseca lo que más amo de ella y lo que me ha mantenido en un estado de preocupación protectora durante 41 años. Bajamos los 4 por la escalera de piedra. El aire allí abajo era denso y fresco. Seleccioné un gran reserva de 2010 que había estado guardando para una ocasión realmente especial y me giré para entregárselo a Claudia como gesto de tregua. Fue en ese preciso instante cuando Diego dio un paso atrás hacia el umbral. Él fue el último en salir, pero no cerró la puerta desde dentro. Se deslizó hacia el pasillo exterior mientras Elena y yo todavía estábamos junto al estante de madera de roble. Entonces, el sonido me golpeó como un disparo. El chirrido metálico del cerrojo exterior deslizándose desde el lado de la cocina. Me di la vuelta con el corazón en la garganta. La puerta estaba cerrada. Estábamos encerrados. La voz de Diego llegó a través de la madera maciza, amortiguada pero cargada de una arrogancia insoportable. La casa ya es nuestra, Fernando. Tenemos un borrador de transferencia avanzado y un notario amigo citado para el lunes a primera hora. Podéis cooperar, firmar los documentos definitivos y salir de ahí con dignidad, o podéis pasar todo el fin de semana en la oscuridad. Vosotros elegís. Escuché a Claudia murmurar algo que no logré distinguir, un susurro que sonó a remordimiento o quizás a impaciencia. Luego, el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo me confirmó que nos habían dejado atrás. Elena me agarró del brazo con una fuerza que no creía que conservara. En la penumbra, pues Diego había tenido el detalle de apagar la luz desde el interruptor principal de arriba, sentí que su agarre era feroz, el gesto de una mujer que tiene un miedo cerval pero que está decidida a no romperse. Elena, escúchame bien, dije en un susurro firme.
Han cometido el error más grande de sus vidas. Fernando, respondió ella con la voz quebrada, hace un frío insoportable aquí abajo y no tengo mi medicación para la tensión. No aguantaremos hasta el lunes. Lo sé. Confía en mí una vez más. Dame 4 minutos. Crucé la bodega a oscuras con la seguridad absoluta del hombre que diseñó y levantó cada centímetro de esos muros. Sabía exactamente cuántos pasos me separaban de la pared trasera, conocía el tacto rugoso de cada piedra y el ángulo preciso de presión necesario para activar el cierre oculto del panel falso. Lo había ensayado 2 veces en el último año. Una solo, con luz, y otra con los ojos cerrados, preparándome para un momento que esperaba que nunca llegara. El panel cedió al tercer intento con un clic casi inaudible. Metí la mano en la cavidad y mis dedos tocaron el metal frío de la caja ignífuga y, justo debajo, la funda del teléfono. Lo primero que hice fue encender la linterna del móvil. Elena dejó escapar un sonido que nunca antes le había oído, una mezcla de alivio, sollozo e incredulidad. Sostuve la luz para enseñarle la caja. La abrí y extendí la carta de Patricia Ocaña sobre el mueble de los vinos. Observé a mi esposa leer aquellas líneas bajo la luz blanca y tenue de la pantalla, viendo cómo su rostro recobraba el color a medida que comprendía que nuestro hogar estaba blindado por una sustitución fideicomisaria irrevocable que ningún notario en sus cabales se atrevería a tocar. Cuando terminó de leer, me miró con los ojos empañados. No pueden quedarse con la casa, dije con la frialdad de un ingeniero que acaba de comprobar una estructura. El fideicomiso hace que cualquier transferencia sin nuestro consentimiento sea nula de pleno derecho. Pero antes de salir de aquí, tengo que hacer 2 llamadas. Una para salvarnos y otra para hundirlos. La primera llamada fue para Patricia Ocaña. Respondió al segundo tono, con esa voz de hierro que la caracteriza. No fue casualidad. Yo la había llamado la tarde anterior, justo después de aquel silencio cargado de veneno de Diego en el pasillo. Le advertí que mañana podría ser el día y le pedí, casi como un favor personal, que mantuviera el teléfono pegado a la mano. Patricia, siempre 3 pasos por delante de la negligencia, ya tenía redactada una solicitud de medidas cautelares de urgencia. Me confirmó que cualquier notario que intentara mover un papel el lunes se encontraría con una orden de suspensión inmediata y un requerimiento de cese y desistimiento bloqueando el registro. Su última instrucción fue tajante. Fernando, cuelga y llama al 112 ahora mismo. La segunda llamada fue al servicio de emergencias. Le expliqué a la operadora, con la calma gélida de quien dicta un informe pericial, que mi esposa y yo habíamos sido encerrados bajo llave en el sótano de nuestra propia vivienda por nuestra hija y nuestro yerno. Le detallé que pretendían ejecutar una estafa inmobiliaria mediante coacciones, que Elena padecía una insuficiencia cardíaca y carecía de su medicación, y que necesitaba con urgencia una patrulla de la Guardia Civil y una unidad del SUMA en nuestra dirección. La operadora, percibiendo la gravedad bajo mi tono pausado, preguntó si estábamos en peligro inmediato. Miré a Elena, estaba sentada sobre una caja de madera, con la carpeta de cuero sobre el regazo, releyendo la carta de Patricia por segunda vez con la expresión de alguien a quien le han devuelto la vida que creía confiscada. Estamos a salvo, respondí, pero por favor, den prisa. El frío de la sierra no perdona. La Guardia Civil tardó exactamente 14 minutos en llegar. Lo sé porque no aparté los ojos de la pantalla del móvil, contando los segundos no por ansiedad, sino por ese hábito inveterado del ingeniero que ha pasado su carrera midiendo tiempos, cargas y tolerancias hasta la última fracción. Escuchamos los golpes secos en la puerta principal. Escuchamos la voz de Diego, impostando una sorpresa indignada. Escuchamos a la gente exigir la entrada. Siguió un silencio breve, tenso, y luego el sonido de pasos cruzando el gres de la cocina. Cuando el cerrojo se deslizó y la luz de las linternas inundó la escalera de la bodega, pareció una escena salida de un cuadro de claroscuros de Velázquez.
Un guardia joven nos apuntó con su foco y, al ver el rostro pálido de mi mujer, el frío que emanaba de las paredes y la montaña de documentos legales, su expresión pasó de la neutralidad profesional a una indignación humana muy evidente. ¿Es usted don Fernando Martínez?, preguntó. Así es, dije, incorporándome con dignidad. Por favor, señor, suban con cuidado. Los sanitarios les esperan fuera. No voy a fingir que las horas siguientes fueron sencillas, porque en España la burocracia del dolor es lenta. Elena terminó en el hospital Puerta de Hierro. Su presión arterial se había disparado peligrosamente por el estrés y pasó 2 noches en observación, aunque el cardiólogo me aseguró que su corazón, aunque cansado, era tan sólido como los cimientos de nuestra casa. Yo me quedé en la vivienda, prestando declaración ante 2 patrullas distintas y, finalmente, ante un inspector de la policía judicial que llegó sobre las 9 de la noche con un cuaderno y unos ojos cargados de una paciencia infinita. Diego fue detenido esa misma noche. Salió de mi casa esposado, acusado de detención ilegal, coacciones y un intento de estafa inmobiliaria agravada. A Claudia se la llevaron para interrogarla. Quedó en libertad con cargos a la espera de juicio, pero su nombre encabezaba la demanda civil que Patricia presentó el lunes por la mañana, antes incluso de que el oficial del juzgado terminara su primer café. Se concedieron todas las medidas cautelares. La transferencia fraudulenta, que Diego había preparado meticulosamente con una firma falsificada, una burda imitación de la mía que no habría resistido un peritaje caligráfico, fue anulada de inmediato. La sustitución fideicomisaria irrevocable se mantuvo imperturbable, exactamente como Patricia la había diseñado. Un muro legal infranqueable. Esa primera noche, después de que los coches patrulla se marcharan y el silencio regresara a la sierra, me senté en mi cocina. La casa que yo mismo había construido se sentía extrañamente grande. Me serví una taza de café que acabó enfriándose sobre la mesa de nogal macizo y experimenté una sensación que solo puedo describir como el alivio de una estructura que, finalmente, soporta el peso para el que fue calculada. No sentí triunfo, ni una ira desbordada, solo la satisfacción silenciosa y profunda de algo bien construido, resistiendo la carga exacta para la que fue diseñado. Quiero ser honesto sobre el dolor, porque el dolor es una magnitud física, real, y no voy a fingir que no pesa. Claudia es mi hija. Yo la sostuve en mis brazos el mismo día que nació y todavía conservo una fotografía en la repisa de la chimenea. Tiene 6 años, le faltan los 2 dientes de leche delanteros y se ríe de alguna tontería que le dije y que mi memoria, ya cansada, ha borrado. Esa fotografía no se ha movido de su sitio, y no tengo la más mínima intención de quitarla. Sea en lo que sea que se haya convertido, sea lo que sea que Diego hizo de ella o ella permitió que hicieran de sí misma, también fue esa niña que reía en mi cocina. Cargo con ambas verdades a la vez, como un puente que debe soportar fuerzas opuestas para no colapsar. Elena posee una capacidad de perdón que a mí me resulta ajena. 3 semanas después de que la Guardia Civil se llevara a Diego, le envió a Claudia una carta. No me pidió que la leyera, ni yo quise hacerlo. No sé qué palabras puso en ese papel. Solo sé que Claudia no respondió, al menos no durante los 2 primeros meses. Y sé que ese silencio rompió algo en el interior de Elena que ningún cardiólogo del Puerta de Hierro, por muchas medallas que tenga, podrá medir ni tratar. Sin embargo, hay certezas que me sostienen. Elena regresó a casa un miércoles de finales de febrero. Yo había encendido la chimenea con leña de encina y tenía un caldo gallego humeando en el fuego. El salón acristalado estaba inundado por esa luz blanca del final del invierno madrileño, esa claridad que entra por los ventanales del sur y que siempre hace que Elena se detenga un segundo al cruzar el umbral, como si necesitara asimilar tanta belleza. Se detuvo. Recorrió con la mirada la habitación que ella misma había pintado en el 87, los muebles castellanos que elegimos juntos en anticuarios, y esa hectárea de sierra que, tras el cristal, se extendía desnuda, fría y todavía enteramente nuestra. ¿Sabías que esto pasaría,
dijo ella, con una voz que apenas era un susurro. Esperaba estar equivocado, Elena, le confesé. ¿Hace cuánto tiempo levantaste ese muro en la bodega? En 1988. Se quedó callada durante mucho tiempo, observando el baile de las llamas en el hogar. Construiste toda esta casa para nosotros, dijo finalmente, y, dentro de ella, nos construiste una salida de emergencia. No supe qué responder a eso. Me limité a traerle el caldo y me senté a su lado bajo la luz de la tarde. Estuvimos quietos, en ese silencio particular que comparten dos personas que han sobrevivido a un naufragio y que, contra todo pronóstico, siguen sentadas en la misma orilla. Hay algo más que debo decir, porque la gente que ha oído esta historia, y las historias en los pueblos de la sierra corren más rápido que el viento del norte, siempre me hace la misma pregunta. Me preguntan por qué no se lo dije a Elena. Lo del doble muro, lo del teléfono oculto, lo de la reforma del fideicomiso ante notario. Me preguntan si ella se sintió herida por mi falta de transparencia. Le dije a Elena la verdad, que es esta. Construí ese muro, lo equipé con un terminal activo y llamé a Patricia para blindar el patrimonio porque soy ingeniero. Y los ingenieros no construyen estructuras esperando que nunca fallen, los ingenieros construyen estructuras que, por diseño, no pueden fallar. Me preparé para un desastre que recé por no ver nunca. Se lo oculté a Elena no por dudar de su criterio, sino porque no quería que pasara ni un solo día de su vida preparándose para un colapso que quizá jamás ocurriría. Quería que viviera en una casa, no en un búnker. Ella lo meditó unos instantes. Me dijo que lo entendía, pero que en el futuro preferiría estar al tanto de los cálculos de carga. No habrá una próxima vez, le aseguré. Lo sé, respondió ella, pero aún así. Ahora tenemos un nuevo protocolo. Cada documento, cada plan de contingencia, cada copia de los registros que realmente importan. Elena sabe exactamente dónde están. Lo revisamos todo un domingo de marzo, esparciendo los papeles sobre la mesa de nogal. Los archivos de Patricia, las escrituras originales, los términos de la sustitución fideicomisaria y nuestro testamento actualizado. El Nuevo Testamento incluye una exclusión específica y quirúrgica de Claudia y Diego de cualquier derecho hereditario, además de un legado sustancial para una fundación de Madrid que ayuda a personas mayores víctimas de abusos y explotación financiera. Patricia me confesó, cuando le encargué la redacción de la donación, que nunca había tenido un cliente que respondiera a un intento de robo financiando una obra benéfica de esa magnitud. Le respondí que probablemente era porque la mayoría de sus clientes no habían dedicado su vida a construir cosas diseñadas para durar más que la propia amenaza. Se rió. Es una abogada excepcional, pero, sobre todo, es la clase de persona que responde al segundo tono cuando el mundo se te cae encima. La casa sigue en pie. Esa es la frase que resume toda esta historia. Camino por sus pasillos casi cada mañana antes de que Elena se despierte. Cruzo el salón acristalado, bajo al sótano, subo de nuevo a la cocina y salgo al porche trasero para contemplar las tierras que nadie pudo arrebatarnos. Es un hábito y, a la vez, un ritual, la costumbre de un constructor que no se fía de las apariencias y necesita verificar con sus propias manos que la estructura sigue siendo sólida. Y siempre lo es. Vuelvo a entrar, preparo el café y escucho cómo la casa se asienta, crujiendo y suspirando como hacen las casas viejas al ajustarse a los cambios de temperatura. Son los sonidos de algo vivo, cuidado y vigilado. Pienso en todos los que se han sentado a esta mesa. Pienso en la niña que reía aquí sin dientes y en la mujer en la que Diego la convirtió. Ambas realidades son ciertas y tengo que aprender a convivir con ese peso. Recuerdo las manos de Elena en la oscuridad de la bodega, frías y feroces sobre mi brazo, haciendo una pregunta que no se atrevió a pronunciar. Y pienso en lo que significa construir algo que resista. La verdadera seguridad no consiste en echar un cerrojo, eso lo sé yo mejor que nadie. La verdadera seguridad es todo lo que pones en marcha mucho antes de que la puerta se cierre por fuera.
Es la previsión, la insistencia silenciosa en preservar lo que importa antes de que alguien decida que tu vida es un activo que se puede liquidar. La verdadera seguridad es un teléfono cargado tras una pared que solo tú conoces. Esperando allí porque amabas a tu esposa lo suficiente como para pensar 3 pasos por delante de la traición. Ellos pensaron que podían quedarse con esta casa. Olvidaron que fui yo quien la construyó. Y todo lo que yo construyo, lo construyo para que dure para siempre. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.